En 1862, en el laberíntico corazón de Praga, una ciudad cuyas piedras susurran historias de alquimistas y gólems, la familia Novák era la encarnación de la precisión y el orden. Maestros relojeros y creadores de autómatas, su taller en el distrito de Malá Strana era un santuario de la mecánica, un lugar donde el tiempo mismo parecía ser domado y encapsulado en cajas de latón y cristal. Públicamente, Karl Novák y los suyos eran pilares de una comunidad que valoraba la devoción y el trabajo duro por encima de todo. Sus creaciones no solo medían las horas en los salones de la aristocracia europea, sino que también representaban el triunfo de la razón y la artesanía sobre el caos del mundo. Sin embargo, bajo el rítmico tic-tac de sus relojes, un silencio mucho más profundo y hambriento comenzaba a extenderse por los callejones de la ciudad, un silencio que se tragaba a los niños de las calles, uno a uno, sin dejar rastro, como si el propio tiempo los estuviera devorando. La policía de la época, impotente ante un enemigo sin rostro, archivó los casos como una trágica pero inexplicable ola de desapariciones, sin sospechar jamás que la respuesta se encontraba en el taller más respetado de Praga, donde se fabricaban maravillas con engranajes de hueso, y se daba cuerda a pesadillas con la carne de los inocentes. La historia que estáis a punto de escuchar quedó enterrada durante más de un siglo bajo capas de polvo, silencio y miedo. Antes de que desenterremos juntos este secreto, decidnos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañáis en este viaje a las tinieblas. Y si os fascinan los misterios sombríos como este, aseguraos de que estáis suscritos para no perderos ni un solo eco del pasado. Praga, incluso hoy, es un escenario construido para los secretos. Sus tejados góticos se acuchillan contra un cielo a menudo gris, y sus calles empedradas, pulidas por siglos de pasos, parecen retener los ecos de cada conversación, de cada plegaria, y de cada grito ahogado. El río Moldava fluye como una vena oscura a través de la ciudad, reflejando el puente de Carlos y sus estatuas de santos que observan con ojos de piedra el incesante desfile de la vida y la muerte. En el siglo XIX, esta atmósfera era aún más densa. El aire olía a carbón, a pan recién horneado, y a la humedad perpetua que emanaba de los sótanos. Era una ciudad de contrastes brutales, la opulencia de la nobleza contra la miseria invisible de los orfanatos, la luz de la era industrial contra las sombras de la superstición medieval. En este caldo de cultivo de belleza y decadencia, el mal podía encontrar un hogar fácilmente, disfrazándose de piedad, de orden, de progreso. La familia Novák no era una anomalía en este paisaje, era su producto más refinado y monstruoso, una perfecta maquinaria de horror oculta a plena vista, cuyo funcionamiento interno era tan complejo y despiadado como el de sus aclamados relojes. Nuestra investigación sobre este abismo olvidado comienza en un lugar mucho más tranquilo, casi sagrado, los Archivos Nacionales de Praga. Aquí, el único sonido es el susurro de las páginas al pasar y la respiración contenida de los historiadores. Es el dominio de la doctora Alena Belková, una académica cuya vida se dedica a catalogar el pasado, a imponer un orden lógico a las narrativas caóticas de la historia. Especializada en los gremios de la bohemia del siglo XIX, Alena es una mujer de razón, una persona que cree que cada misterio tiene una explicación que puede encontrarse en los documentos correctos. Su interés inicial en los Novák era puramente académico. El gremio de relojeros siempre había sido conocido por su secretismo, y ella buscaba desentrañar sus ritos y estructuras internas. No podía imaginar que su búsqueda de conocimiento la llevaría a las puertas de una locura tan metódicamente construida, que desafiaría los cimientos de su propia percepción del mundo, obligándola a confrontar un mal que no operaba con la lógica de la historia, sino con la de una pesadilla febril y precisa. El catalizador de esta historia no fue un descubrimiento dramático en una cripta olvidada, sino un acto mundano. La adquisición de un lote de documentos en una subasta de antigüedades. Entre libros de contabilidad y correspondencia comercial de varios artesanos del siglo XIX, se encontraba una caja de madera con el sello de la familia Novák. Para cualquier otro, habría sido un simple conjunto de papeles viejos, manchados por el tiempo y con el olor dulzón del papel en descomposición. Pero para Alena, era una ventana a un mundo cerrado. Durante semanas, catalogó los documentos, encontrando solo registros de ventas, pedidos de materiales y disputas gremiales. Pero su instinto, esa voz silenciosa que guía a todo buen investigador, le decía que algo no encajaba.
Fue entonces cuando notó que uno de los libros de contabilidad era extrañamente pesado. Sus tapas eran más gruesas de lo normal. Con el cuidado de un cirujano, separó las capas de cuero y cartón y encontró lo que buscaba. Un compartimento secreto que albergaba un pequeño diario de cuero negro, cerrado con un intrincado broche de latón. El diario de Karl Novak no era un simple registro de eventos, era un artefacto en sí mismo, un objeto que parecía irradiar una fría energía. Alena sintió un escalofrío al tocar el cuero, suave y extrañamente conservado. El broche, una miniatura de un mecanismo de escape de reloj, se abrió con un suave clic, un sonido que, en retrospectiva, fue como el de una puerta a una celda largo tiempo sellada. Las páginas interiores estaban cubiertas de una caligrafía diminuta y perfecta, un torrente de tinta que no era un lenguaje conocido. Era un cifrado, una mezcla demencial de terminología de relojería, simbología alquímica, y lo que parecían ser variaciones de pasajes bíblicos. Para Alena, esto no fue un obstáculo, sino un desafío que encendió su curiosidad intelectual. Pasó las siguientes noches en su estudio, rodeada de libros sobre criptografía, manuales de relojería del siglo XIX y tratados de misticismo bohemio, completamente ajena a que cada símbolo que descifraba era un paso más hacia el corazón de una oscuridad que no solo quería ser entendida, sino también sentida. El diario no era un guardián de secretos, sino una invitación. Los primeros fragmentos descifrados parecían las divagaciones de un filósofo o un teólogo obsesionado con la metáfora de la existencia como un mecanismo divino. Karl Novak escribía sobre la mecánica del alma, teorizando que, al igual que un reloj, el espíritu humano se desgastaba con el pecado y el tiempo, perdiendo su tensión original. Hablaba de la necesidad de recalibrar el péndulo del espíritu y dar cuerda al resorte principal de la fe. Para Alena, estas eran metáforas fascinantes, aunque extrañas, de un hombre profundamente religioso que intentaba reconciliar su fe con su oficio. La precisión de sus palabras era admirable, la profundidad de su pensamiento, intrigante. Sin embargo, a medida que avanzaba en la traducción, una inquietud sutil comenzó a crecer en el fondo de su mente. El tono, aunque sereno y metódico, carecía de cualquier atisbo de calidez humana. Era el lenguaje de un ingeniero describiendo un problema y su solución, pero el problema que describía era la fragilidad del alma, y la solución. La solución aún estaba oculta en las profundidades del cifrado. El verdadero horror comenzó a filtrarse a través de las grietas del código cuando Alena empezó a notar la recurrencia de fechas específicas junto a entradas particularmente crípticas. Movida por un presentimiento que le helaba la sangre, decidió cruzar esas fechas con los archivos de los periódicos de la época. Se sumergió en los microfilmes, el zumbido de la máquina, llenando el silencio de la biblioteca, mientras las páginas de los diarios de 1860 desfilaban ante sus ojos. Y entonces lo encontró, una pequeña nota en la sección de sucesos, fechada el 12 de abril de 1862. Informaba de la desaparición de un niño huérfano de 7 años, visto por última vez cerca del mercado de Malá Strana. Al volver al diario de Novak, encontró la entrada correspondiente a esa fecha. Adquisición exitosa de un delicado volante de escape de 7 años. La pureza de su movimiento promete una excelente regulación. La coincidencia era tan monstruosa, tan inconcebible que Alena sintió una oleada de náuseas. La metáfora había dejado de serlo. El lenguaje de la relojería no era una forma de hablar de lo espiritual. Era una forma de deshumanizar lo físico, de convertir a un niño en una pieza de recambio. Con manos temblorosas, continuó su investigación, ahora con un propósito sombrío y desesperado. Cada fecha en el diario de Novak se convirtió en una lápida. Una entrada que hablaba de pulir un pivote de 5 años para reducir la fricción del pecado, coincidía con la desaparición de una niña de un hospicio cercano. Otra, que describía la necesidad de un nuevo resorte principal, fuerte y enérgico, de no más de 9 años, se alineaba perfectamente con el informe de un aprendiz de desollinador que se había desvanecido sin dejar rastro. La ciudad de Praga, que hasta entonces había sido para ella un objeto de estudio histórico, se transformó en un cementerio de fantasmas anónimos. Las elegantes fachadas de Malá Strana ya no le parecían pintorescas, sino cómplices silenciosas de un horror inimaginable.
La precisión de Karl Novak, que antes admiraba como la marca de un genio artesano, se reveló como la firma de un monstruo metódico, un depredador que no mataba por impulso, sino por un cálculo frío y una filosofía retorcida. Alena ya no era una historiadora. Se había convertido en la única testigo de una masacre olvidada. El diario no solo era un registro de crímenes, sino un manifiesto teológico. A medida que Alena se adentraba en sus páginas, la cosmología de los Novak se desplegaba ante ella con una lógica aterradora. Creían firmemente que el alma humana era una construcción mecánica, una creación divina cuyo funcionamiento podía ser entendido y, lo que es más importante, mantenido. El pecado, la duda y el miedo eran, en su visión, formas de óxido y fricción que desgastaban los delicados engranajes del espíritu, llevando inevitablemente a la muerte y la condenación. Para ellos, la inmortalidad no era una cuestión de fe, sino de mantenimiento. Y el material de reparación más puro, el único lubricante capaz de limpiar la maquinaria del alma y darle cuerda para la eternidad, era la esencia vital de la inocencia. No se veían a sí mismos como asesinos, sino como purificadores, como artesanos divinos que realizaban un trabajo sagrado, aunque desagradable. El canibalismo no era un acto de barbarie, sino un ritual solemne, una transfusión espiritual. Esta revelación cambió la naturaleza de la investigación de Alena. Ya no se trataba de exponer a un asesino en serie, sino de comprender una secta, un culto familiar, que había operado en el corazón de una de las ciudades más civilizadas de Europa. Buscó en los registros gremiales cualquier mención a un gremio interno o a prácticas heréticas asociadas a los Novak. Encontró vagas referencias, notas al margen de otros artesanos que hablaban del secretismo extremo de la familia, de su negativa a tomar aprendices que no fueran de su propia sangre, de sus extrañas ceremonias privadas que llamaban calibraciones familiares. La comunidad los había visto como excéntricos y devotos, pero nadie había sospechado la verdad. El silencio colectivo, la tendencia a no entrometerse en los asuntos de una familia tan respetada, había creado el ecosistema perfecto para que su locura floreciera sin ser molestada. Eran un engranaje perfectamente aislado dentro de la gran maquinaria de la sociedad praguense. Fue entonces cuando la historia dio un giro personal y devastador para Alena. Revisando los libros de contabilidad originales, los que no estaban cifrados, encontró una lista de los pocos aprendices que los Novak habían aceptado a lo largo de los años, antes de cerrar completamente su círculo. Y allí, escrito con una caligrafía impecable, estaba un nombre que le era familiar, Joseph VLK, su propio tatarabuelo. La sangre se le heló en las venas. Los registros familiares siempre habían tenido un vacío en esa generación. Se decía que Joseph había partido a América en busca de fortuna y nunca más se supo de él. Pero los libros de los Novak contaban una historia diferente. Su nombre aparecía regularmente durante 2 años, con pagos modestos por su trabajo. Y luego simplemente se detenía. La última entrada junto a su nombre no era un pago, sino una nota críptica. El aprendiz ha sido ascendido, su esencia ha sido integrada en el mecanismo principal. La investigación había dejado de ser académica. Se había convertido en una exhumación de su propia historia familiar. La obsesión de Alena se intensificó, volviéndose febril. Las noches se volvieron insomnes, pasadas bajo la luz de una lámpara, con el diario de Novak abierto ante ella como un texto profano. Empezó a soñar con el tic-tac de relojes invisibles y el olor a metal y aceite. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por la Praga de 1862, por los rostros anónimos de los niños desaparecidos y por la figura espectral de su propio antepasado. El diario se convirtió en su única compañía, la voz de Karl Novak en su cabeza, un susurro frío y racional que explicaba los detalles más grotescos con la calma de un maestro dando una lección. Leía sobre la preparación del festín del engranaje eterno, sobre cómo el sótano del taller fue insonorizado con gruesas capas de corcho y fieltro para que ningún sonido profano del exterior perturbara la ceremonia, y para que ningún grito del interior alertara al mundo. Cada detalle estaba planificado, cada herramienta tenía su propósito, cada acto era parte de una liturgia del horror. El taller de los Novak, según lo describía el diario, era un microcosmos de su filosofía. La planta baja, abierta al público, era un templo de orden y belleza. Relojes de bolsillo de plata y oro brillaban en vitrinas de cristal, autómatas con forma de pájaros cantaban melodías mecánicas, y el aire olía a madera de cerezo pulida y aceite de enebro.
Era una fachada de normalidad impecable, diseñada para inspirar confianza y admiración. El piso superior, la vivienda familiar, era austero y funcional, cada mueble en su lugar, cada superficie limpia y despejada. Era el hogar de personas que valoraban el control por encima de la comodidad. Pero era el sótano, el lugar al que el diario se refería como el taller del alma, donde residía la verdadera naturaleza de la familia. Un espacio que contrastaba brutalmente con la precisión de los pisos superiores, un laberinto de piedra húmeda y tierra apisonada, donde el único orden era el del ritual. El aire en el sótano, según las descripciones de Carl, era espeso y frío, cargado con el olor a moho, a óxido y a algo más, un aroma dulzón y metálico que se adhería a las paredes de piedra. La única luz provenía de velas colocadas en nichos, su parpadeo arrojando sombras danzantes que hacían que los engranajes y herramientas colgados de las paredes parecieran partes de bestias descuartizadas. En el centro de la estancia principal, se alzaba un altar de granito, su superficie pulida y manchada, con canales finamente tallados que convergían en un punto central, diseñados para recoger la esencia. Alrededor del altar, grabados en el suelo, había símbolos que Alena reconoció como una mezcla de diagramas de relojería y sellos alquímicos destinados a la transmutación. Era un espacio diseñado no para la vida, sino para el desmantelamiento y la absorción de la misma. En una de las paredes del sótano, oculta tras una pila de barriles, el diario describía una pequeña puerta de hierro. No conducía a una bodega o a un almacén, sino a un osario. Allí, los Novak se deshacían de las piezas sobrantes, los restos que no eran considerados puros o adecuados para el consumo ritual. Los huesos eran meticulosamente limpiados y pulverizados, y luego mezclados con la argamasa para reforzar las paredes, convirtiendo la propia estructura de la casa en una tumba colectiva. El silencio del lugar, escribía Novak, era absoluto. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de la energía residual de las almas que habían sido procesadas. El único sonido era el goteo constante de agua filtrándose por las paredes, un tic-tac natural y eterno que servía como metrónomo para sus abominables ceremonias. Para Alena, leer estas descripciones era como caminar por ese sótano, sentir el frío en sus huesos, y oler el hedor de la santidad pervertida. Con cada página que traducía, Alena se sentía más atrapada en la mente de Carl Novak. Empezaba a entender su lógica retorcida, a ver el mundo a través de sus ojos. La disciplina, la precisión, la búsqueda de la perfección, eran valores que ella misma, como académica, apreciaba. Y esa comprensión fue la parte más aterradora de todas. Se dio cuenta de que los peores monstruos no son aquellos que se deleitan en el caos, sino los que cometen atrocidades en nombre de un orden superior, los que creen tan firmemente en la justicia de su causa, que cualquier acto, por depravado que sea, se convierte en un paso necesario. Los Novak no eran una familia de sádicos, eran una congregación de fanáticos que habían reemplazado a Dios con un mecanismo, y la salvación con el consumo de almas. Su mal no era pasional, era una ecuación cuidadosamente calculada. El diario se acercaba a su final, y con él, al clímax del gran proyecto de los Novak. Alena descubrió que su objetivo final no era simplemente la inmortalidad individual. Eso era solo el primer paso. El verdadero propósito, la obra maestra de Carl Novak, era algo mucho más ambicioso y blasfemo. Fusionar las almas de toda su familia en una única conciencia colectiva y eterna. Querían trascender la individualidad, convertirse en una entidad singular, un dios mecánico que existiría fuera del tiempo. Y para albergar esta nueva forma de vida, habían construido el autómata definitivo, no un juguete o un objeto de decoración, sino un recipiente de tamaño humano, una obra de arte de latón, marfil y acero, cuyo mecanismo interno era el más complejo jamás concebido. El canibalismo ritual era el combustible necesario para poner en marcha esta máquina de ascensión. Las últimas páginas del diario detallaban el gran ritual de la unificación, el evento que completaría su obra. Estaba planeado para el solsticio de invierno de 1863. La ceremonia requería un sacrificio final, un catalizador de una pureza sin igual para fusionar todas las esencias que habían consumido. Y este último componente no podía ser tomado por la fuerza, debía ser una ofrenda voluntaria. Con un horror que la dejó sin aliento, Alena leyó la última entrada de Carl Novak.
Describía, con una ternura escalofriante y un orgullo de artesano, la elección del sacrificio. Su propia hija menor, Ana, de 8 años. Ella sería, en sus propias palabras, el corazón de rubí del mecanismo, el volante que equilibraría nuestra eternidad. No había ni una pizca de dolor o remordimiento en sus palabras, solo la satisfacción de un maestro a punto de colocar la pieza final en su creación más sublime. La revelación fue tan atroz, que Alena tuvo que apartarse del diario. La imagen de esa niña, ofrecida por su propio padre a una deidad de engranajes y muelles, la persiguió durante días. La historia de los Novak había trascendido el crimen para convertirse en una fábula sobre la aniquilación total, en nombre de una fe pervertida. No solo habían destruido a docenas de niños anónimos, sino que, en su búsqueda de la vida eterna, habían consumado el acto definitivo de autodestrucción, devorando a su propia descendencia. El silencio en los registros históricos después de 1863 cobró un nuevo y terrible significado. La familia Novak no se mudó ni se desvaneció. Se consumieron a sí mismos, se inmolaron en el altar de su propia y demente ambición. Alena sabía que no podía dejar la historia en las páginas de un diario. La verdad exigía ser confrontada en el mundo físico. Necesitaba ir a la casa. Necesitaba ver el lugar donde se había desatado ese horror metódico. Tras una breve investigación, descubrió que el edificio seguía en pie, casi sin cambios en su fachada gótica. Ahora albergaba una tienda de antigüedades, un giro irónico del destino que llenaba la casa de los ecos de otras vidas pasadas. Se armó de valor y se dirigió a Malá Strana, con el diario guardado en su bolso como un talismán y una maldición. La calle estaba llena de turistas, de risas y del sonido de las cámaras, un marcado contraste con el silencio que sabía que se escondía tras los muros del número 27. El propietario de la tienda era un hombre mayor, amable y un poco hastiado, que se quejaba del negocio y de los extraños problemas del edificio. Mencionó las corrientes de aire inexplicables, el persistente olor a humedad que emanaba del sótano, y lo más extraño de todo, los ruidos. A veces, en el silencio de la noche, juraba escuchar el tic-tac rítmico de un reloj que no existía. Otras veces, eran susurros, como voces infantiles atrapadas en las paredes. Y durante los inviernos más fríos, un vago y nauseabundo olor a carne cocinada parecía subir por las tablas del suelo. Lo atribuía a la vejez del edificio, a las tuberías o a su propia imaginación. No tenía idea de que estaba describiendo los síntomas de una casa enferma, una estructura cuya memoria estaba impregnada de sufrimiento. Alena, usando su credibilidad como historiadora y compartiendo una versión muy editada de su investigación sobre los Novak, convenció al propietario para que le permitiera examinar el sótano. Llevaba consigo copias de los planos que Karl Novak había dibujado en su diario. El descenso por la estrecha escalera de piedra fue como un viaje en el tiempo. El aire se volvió frío y denso al instante. El olor que el propietario había descrito era real, una mezcla de tierra húmeda, moho y ese otro aroma, antiguo y dulzón, que a Alena le revolvió el estómago. El sótano estaba lleno de muebles viejos y cajas polvorientas, un almacén desordenado. Pero bajo el caos del presente, la estructura descrita en el diario era inconfundible. Guiada por los diagramas, Alena se dirigió a la pared trasera, la que estaba oculta por una pila de armarios desvencijados. Con la ayuda del propietario, los apartaron. La pared de piedra parecía sólida, pero Alena, al pasar la mano por la superficie fría y húmeda, notó una sutil diferencia en la textura de la argam. En 1862, en el laberíntico corazón de Praga, una ciudad cuyas piedras susurran historias de alquimistas y gólems, la familia Novak era la encarnación de la precisión y el orden. Maestros relojeros y creadores de autómatas, su taller en el distrito de Malá Strana era un santuario de la mecánica, un lugar donde el tiempo mismo parecía ser domado y encapsulado en cajas de latón y cristal. Públicamente, Karl Novak y los suyos eran pilares de una comunidad que valoraba la devoción y el trabajo duro por encima de todo. Sus creaciones no solo medían las horas en los salones de la aristocracia europea, sino que también representaban el triunfo de la razón y la artesanía sobre el caos del mundo. Sin embargo, bajo el rítmico tic-tac de sus relojes, un silencio mucho más profundo y hambriento comenzaba a extenderse por los callejones de la ciudad, un silencio que se tragaba a los niños de las calles.
uno a uno, sin dejar rastro, como si el propio tiempo los estuviera devorando. La policía de la época, impotente ante un enemigo sin rostro, archivó los casos como una trágica pero inexplicable ola de desapariciones, sin sospechar jamás que la respuesta se encontraba en el taller más respetado de Praga, donde se fabricaban maravillas con engranajes de hueso, y se daba cuerda a pesadillas con la carne de los inocentes. La historia que estáis a punto de escuchar quedó enterrada durante más de un siglo bajo capas de polvo, silencio y miedo. Antes de que desenterremos juntos este secreto, decidnos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañáis en este viaje a las tinieblas. Y si os fascinan los misterios sombríos como este, aseguraos de que estáis suscritos para no perderos ni un solo eco del pasado. Praga incluso hoy, es un escenario construido para los secretos. Sus tejados góticos se acuchillan contra un cielo a menudo gris, y sus calles empedradas pulidas por siglos de pasos, parecen retener los ecos de cada conversación, de cada plegaria y de cada grito ahogado. El río Moldava fluye como una vena oscura a través de la ciudad, reflejando el puente de Carlos y sus estatuas de santos que observan con ojos de piedra el incesante desfile de la vida y la muerte. En el siglo XIX, esta atmósfera era aún más densa, una neblina palpable de historia y superstición. El aire olía a carbón, a pan recién horneado y a la humedad perpetua que emanaba de los sótanos, y se aferraba a los abrigos de lana como una segunda piel. Era una ciudad de contrastes brutales. La opulencia de la nobleza en sus palacios iluminados por gas contra la miseria invisible de los orfanatos y los hospicios, la luz cegadora de la era industrial, contra las sombras profundas de la superstición medieval que se negaban a morir. En este caldo de cultivo de belleza y decadencia, de progreso y de pavor ancestral, el mal podía encontrar un hogar fácilmente, disfrazándose de piedad, de orden, de progreso. La familia Novak no era una anomalía en este paisaje, era su producto más refinado y monstruoso, una perfecta maquinaria de horror oculta a plena vista, cuyo funcionamiento interno era tan complejo, tan preciso y tan despiadado como el de sus aclamados y célebres relojes. Nuestra investigación sobre este abismo olvidado comienza en un lugar mucho más tranquilo, casi sagrado en su silencio reverencial, los Archivos Nacionales de Praga. Aquí, el único sonido es el susurro de las páginas al pasar, un roce quebradizo como el de hojas secas, y la respiración contenida de los historiadores que se inclinan sobre los legajos del pasado. Es el dominio de la doctora Alena Belkova, una académica cuya vida entera se dedica a catalogar el pasado, a imponer un orden lógico y una narrativa coherente a las caóticas y a menudo violentas crónicas de la historia. Especializada en los gremios de la bohemia del siglo XIX, Alena es una mujer de razón pura. Una persona que cree firmemente que cada misterio tiene una explicación que puede encontrarse en los documentos correctos, en la fuente primaria adecuada, en el dato olvidado. Su interés inicial en los Novak era puramente académico. El gremio de relojeros siempre había sido conocido por su hermetismo casi sectario, y ella buscaba desentrañar sus ritos, sus estructuras internas y sus secretos comerciales. No podía imaginar, ni en sus más febriles pesadillas, que su búsqueda de conocimiento la llevaría a las puertas de una locura tan metódicamente construida, tan racionalmente demente, que desafiaría los cimientos de su propia percepción del mundo, obligándola a confrontar un mal que no operaba con la lógica de la historia, sino con la de una pesadilla febril, precisa y eterna. El catalizador de esta historia no fue un descubrimiento dramático en una cripta olvidada, ni una confesión en un lecho de muerte, sino un acto tan mundano que casi pasó desapercibido: la adquisición, por parte del archivo, de un lote de documentos en una subasta de antigüedades. Entre libros de contabilidad amarillentos y correspondencia comercial de varios artesanos del siglo XIX, se encontraba una caja de madera de roble oscuro, sin adornos, con el sello grabado de la familia Novak. Para cualquier otro, habría sido un simple conjunto de papeles viejos, manchados por el tiempo y con el olor dulzón y penetrante del papel en descomposición, una mezcla de vainilla y moho. Pero para Alena, era una ventana a un mundo cerrado, una oportunidad única. Durante semanas, catalogó los documentos con su paciencia habitual, encontrando solo registros de ventas, pedidos de materiales exóticos y disputas gremiales que no revelaban nada fuera de lo común. Pero su instinto, esa voz silenciosa que guía a todo buen investigador, le decía que algo no encajaba, que había una pieza ausente. Fue entonces cuando notó que uno de los libros de contabilidad, encuadernado en cuero negro, era extrañamente pesado, su lomo anormalmente rígido.
Sus tapas eran más gruesas de lo normal. Con el cuidado de un cirujano y la delicadeza de un restaurador, separó las capas de cuero y cartón y encontró lo que su subconsciente buscaba. Un compartimento secreto, perfectamente tallado, que albergaba un pequeño diario de cuero negro, cerrado con un intrincado broche de latón. El diario de Karl Novak no era un simple registro de eventos cotidianos, era un artefacto en sí mismo, un objeto que parecía irradiar una fría y densa energía, como si hubiera absorbido la temperatura del sótano en el que sin duda había sido escrito. Alena sintió un escalofrío involuntario al tocar el cuero, que, a pesar de los años, se sentía suave y extrañamente conservado, casi orgánico. El broche, una miniatura perfecta de un mecanismo de escape de reloj, se abrió con un suave y nítido clic, un sonido que, en retrospectiva, fue como el de una puerta a una celda largo tiempo sellada, liberando un aire viciado de secretos. Las páginas interiores, de un papel fino y resistente, estaban cubiertas de una caligrafía diminuta y perfecta, casi inhumana en su regularidad. Un torrente de tinta que no formaba parte de ningún lenguaje conocido. Era un cifrado, una mezcla demencial de terminología de relojería, simbología alquímica, y lo que parecían ser variaciones de pasajes bíblicos, retorcidos hasta volverse irreconocibles. Para Alena, esto no fue un obstáculo, sino un desafío que encendió su curiosidad intelectual, hasta convertirla en una llama voraz. Pasó las siguientes noches en su estudio, rodeada de libros sobre criptografía, manuales de relojería del siglo XIX, y tratados de misticismo bohemio, completamente ajena a que cada símbolo que descifraba era un paso más hacia el corazón de una oscuridad que no solo quería ser entendida, sino también sentida, una oscuridad que la estaba observando a ella tanto como ella la observaba al diario. El diario no era un guardián de secretos, sino una invitación a la locura. Los primeros fragmentos descifrados parecían las divagaciones de un filósofo o un teólogo obsesionado con la metáfora de la existencia como un mecanismo divino, una pieza de relojería cósmica creada por un artífice supremo. Karl Novak escribía con una elocuencia escalofriante sobre la mecánica del alma, teorizando que, al igual que un reloj, el espíritu humano se desgastaba con el pecado y el tiempo, perdiendo su tensión original, y la precisión de su movimiento. Hablaba con insistencia de la necesidad de recalibrar el péndulo del espíritu, de limpiar el óxido del remordimiento, y de dar cuerda al resorte principal de la fe, para asegurar su correcto funcionamiento más allá de la muerte. Para Alena, estas eran metáforas fascinantes, aunque extrañas, de un hombre profundamente religioso que intentaba reconciliar su fe con su oficio de una manera única y personal. La precisión de sus palabras era admirable, la profundidad de su pensamiento, intrigante. Sin embargo, a medida que avanzaba en la traducción, una inquietud sutil, como una nota discordante en una sinfonía perfecta, comenzó a crecer en el fondo de su mente. El tono, aunque sereno y metódico, carecía de cualquier atisbo de calidez humana, de compasión o de duda. Era el lenguaje frío y desapegado de un ingeniero describiendo un problema técnico y su solución inevitable. Pero el problema que describía era la fragilidad del alma humana, y la solución. La solución aún estaba oculta en las profundidades del cifrado, esperando pacientemente a ser revelada. El verdadero horror comenzó a filtrarse a través de las grietas del código cuando Alena empezó a notar la recurrencia de fechas específicas, junto a entradas particularmente crípticas y deshumanizadas. Movida por un presentimiento que le helaba la sangre, una intuición académica que se transformaba en un pavor visceral, decidió cruzar esas fechas con los archivos de los periódicos de la época, un ejercicio de rigor que esperaba en el fondo de su alma, que no diera ningún resultado. Se sumergió en los microfilmes de la Biblioteca Nacional, el zumbido monótono y constante de la máquina llenando el silencio sepulcral de la sala de lectura, mientras las páginas fantasmales de los diarios de 1860 desfilaban ante sus ojos cansados. El olor a papel viejo y a polvo acumulado era casi asfixiante, un perfume de tiempo estancado. Y entonces, tras horas de búsqueda que le parecieron una eternidad, lo encontró. Una pequeña nota en la sección de sucesos, casi oculta entre anuncios de tónicos y noticias de la corte, fechada el 12 de abril de 1862. Informaba con una brevedad escalofriante de la desaparición de un niño huérfano de 7 años, Janek, visto por última vez cerca del mercado de Malá Strana, no muy lejos del taller de los Novak. Al volver al diario, con el corazón martilleándole en el pecho, encontró la entrada correspondiente a esa fecha.
Adquisición exitosa de un delicado volante de escape de 7 años. La pureza de su movimiento promete una excelente regulación para el mecanismo familiar. La coincidencia era tan monstruosa, tan inconcebible en su precisión, que Alena sintió una oleada de náuseas, y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La metáfora había dejado de serlo. El lenguaje de la relojería no era una forma de hablar de lo espiritual. Era una forma de deshumanizar lo físico, de convertir a un niño en una pieza de recambio, en un engranaje sin nombre para una máquina infernal. Con las manos temblorosas, incapaz de controlar el fino seísmo que recorría su cuerpo, continuó su investigación, ahora con un propósito sombrío y desesperado que había aniquilado por completo su curiosidad académica inicial. Ya no buscaba entender un gremio, sino dar nombre a las víctimas de un matadero. Cada fecha en el diario de Novak se convirtió en una lápida, en un eco de una vida robada. Una entrada que hablaba con una frialdad quirúrgica de pulir un pivote de 5 años para reducir la fricción del pecado original, coincidía con la desaparición de una niña llamada Lida de un hospicio cercano, una pequeña cuya ausencia apenas fue notada por un mundo que ya la había olvidado en vida. Otra entrada, que describía con detalle técnico la necesidad de un nuevo resorte principal, fuerte y enérgico, de no más de 9 años de tensión, se alineaba perfectamente con el informe de un aprendiz de desollinador, un muchacho llamado Tomás, que se había desvanecido sin dejar rastro en los Konopolova, tejados de la ciudad de Praga, que hasta entonces había sido para ella un objeto de estudio histórico, un tapiz de belleza y cultura, se transformó ante sus ojos en un cementerio de fantasmas anónimos, un laberinto de calles que habían sido el coto de caza de una familia de depredadores. Las elegantes fachadas de Malá Strana ya no le parecían pintorescas, sino cómplices silenciosas de un horror inimaginable. La precisión de Karl Novak, que antes admiraba como la marca de un genio artesano, se reveló como la firma de un monstruo metódico, un depredador que no mataba por impulso o por rabia, sino por un cálculo frío, y una filosofía retorcida hasta la blasfemia. Alena ya no era una historiadora, se había convertido, a través de un siglo de silencio, en la única testigo de una masacre olvidada. El diario no solo era un registro de crímenes, sino un manifiesto teológico, un evangelio de la carne y el engranaje. A medida que Alena se adentraba en sus páginas, descifrando los pasajes más densos, la cosmología de la familia Novak se desplegaba ante ella, con una lógica interna tan coherente como aterradora. Creían firmemente que el alma humana era una construcción mecánica, una creación divina cuyo funcionamiento podía ser entendido, y lo que es más importante, mantenido y perfeccionado a través de la intervención humana. El pecado, la duda, el miedo y el remordimiento eran, en su visión del mundo, formas de óxido y fricción, que desgastaban los delicados engranajes del espíritu, llevando inevitablemente a la rotura, la muerte y la condenación eterna. Para ellos, la inmortalidad no era una cuestión de fe abstracta o de gracia divina, sino de mantenimiento preventivo, de artesanía sagrada. Y el material de reparación más puro, el único lubricante capaz de limpiar la maquinaria del alma de la escoria del pecado, y darle cuerda para la eternidad, era la esencia vital de la inocencia, el tejido no contaminado de los niños. No se veían a sí mismos como asesinos sino como purificadores, como artesanos divinos que realizaban un trabajo sagrado, aunque desagradable para los no iniciados. El canibalismo no era un acto de barbarie, sino un ritual solemne, una transfusión espiritual, una comunión mecánica. Esta revelación cambió por completo la naturaleza de la investigación de Alena. Ya no se trataba de exponer a un asesino en serie del pasado, sino de comprender una secta, un culto familiar que había operado con total impunidad en el corazón de una de las ciudades más civilizadas de Europa. Su búsqueda se desvió de los periódicos para volver a los archivos gremiales, pero esta vez con una nueva perspectiva, buscando cualquier mención a un gremio interno, o a prácticas heréticas asociadas a los Novak. Y encontró lo que buscaba. No en grandes declaraciones sino en vagas referencias, en notas al margen de otros artesanos que hablaban con una mezcla de respeto y recelo del secretismo extremo de la familia, de su negativa a tomar aprendices que no fueran de su propia sangre, de sus extrañas ceremonias privadas que llamaban calibraciones familiares, y que se celebraban en los solsticios. La comunidad los había visto como excéntricos y devotos hasta el fanatismo, pero nadie había sospechado la verdad que se ocultaba tras esa fachada de piedad y trabajo duro. El silencio colectivo,
La tendencia humana a no entrometerse en los asuntos de una familia tan respetada y poderosa, había creado el ecosistema perfecto para que su locura floreciera sin ser molestada, como una planta venenosa en un jardín bien cuidado. Eran un engranaje perfectamente aislado pero mortal, dentro de la gran maquinaria de la sociedad praguense. Fue entonces en medio de esta inmersión en la locura metódica de los Novak, cuando la historia dio un giro personal y devastador para Lena. Revisando de nuevo los libros de contabilidad originales, los que no estaban cifrados y que había catalogado al principio con desinterés, encontró una lista de los pocos aprendices que los Novak habían aceptado a lo largo de los años, antes de cerrar completamente su círculo familiar y su taller a ojos extraños. Y allí, escrito con una caligrafía impecable y elegante, estaba un nombre que le era dolorosamente familiar: Joseph VLK, su propio tatarabuelo. La sangre se le heló en las venas, un frío que parecía emanar del propio papel, y subir por sus dedos hasta su corazón. Los registros familiares siempre habían tenido un vacío en esa generación. La historia que se contaba era que Joseph, un joven ambicioso, había partido a América en busca de fortuna, y nunca más se supo de él. Pero los libros de los Novak contaban una historia muy diferente, una mucho más corta y terrible. Su nombre aparecía regularmente durante 2 años, con pagos modestos por su trabajo. Y luego, simplemente, se detenía. La última entrada junto a su nombre no era un pago final, sino una nota críptica, escrita con la misma tinta pero con una intención diferente. El aprendiz ha sido ascendido. Su esencia ha sido integrada en el mecanismo principal. La investigación había dejado de ser académica. Se había convertido en una exhumación de su propia historia familiar, en la búsqueda de la tumba de su antepasado. La obsesión de Alena se intensificó, volviéndose febril, consumiéndola por completo. Las noches se volvieron insomnes, pasadas bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, con el diario de Novak abierto ante ella como un texto profano que le susurraba sus secretos. Empezó a soñar con el tic-tac de relojes invisibles, un sonido que la perseguía incluso en la vigilia, y con el olor a metal, a aceite de enebro y a algo más dulce y nauseabundo que no podía identificar. El mundo exterior, con sus ruidos y sus exigencias, se desvaneció, reemplazado por la Praga de 1862, por los rostros anónimos de los niños desaparecidos, y por la figura espectral de su propio antepasado, un joven cuyo destino ahora conocía. El diario se convirtió en su única compañía, la voz de Karl Novak en su cabeza, un susurro frío, racional y persuasivo que explicaba los detalles más grotescos con la calma de un maestro dando una lección. Leía sobre la preparación del festín del engranaje eterno, sobre cómo el sótano del taller fue meticulosamente insonorizado con gruesas capas de corcho y fieltro para que ningún sonido profano del exterior perturbara la solemnidad de la ceremonia, y para que ningún grito del interior alertara al mundo de su existencia. Cada detalle estaba planificado, cada herramienta tenía su propósito sagrado, cada acto era parte de una liturgia del horror. El taller de los Novak, según lo describía el diario con un orgullo palpable, era un microcosmos de su filosofía, una representación física de su visión del mundo. La planta baja, la tienda abierta al público, era un templo de orden y belleza mecánica. Relojes de bolsillo de plata y oro brillaban en vitrinas de cristal pulido, autómatas con forma de pájaros cantaban melodías mecánicas con una precisión asombrosa, y el aire olía a madera de cerezo pulida, a latón y a aceite de enebro. Era una fachada de normalidad impecable, un escenario cuidadosamente construido para inspirar confianza y admiración en sus clientes de la alta sociedad. El piso superior, la vivienda familiar, era austero y funcional hasta el extremo, cada mueble en su lugar preciso, cada superficie limpia y despejada de cualquier desorden personal. Era el hogar de personas que valoraban el control absoluto por encima de la comodidad o el afecto. Pero era el sótano, el lugar al que el diario se refería poéticamente como el taller del alma, donde residía la verdadera y monstruosa naturaleza de la familia. Un espacio que contrastaba brutalmente con la precisión y la limpieza de los pisos superiores, un laberinto de piedra húmeda y tierra apisonada, donde el único orden era el del ritual y la sangre. El aire en el sótano, según las descripciones sensoriales de Karl, era espeso y frío, cargado con el olor a moho centenario, a óxido metálico y a algo más, un aroma dulzón y metálico que se adhería a las paredes de piedra y a la ropa, un olor que Novak describía como el perfume de la pureza en su estado de transición. La única luz provenía de velas de sebo colocadas en nichos excavados en la roca.
su parpadeo constante arrojando sombras danzantes que hacían que los engranajes, las sierras y las herramientas de precisión colgados de las paredes parecieran partes de bestias descuartizadas o instrumentos de una tortura inimaginable. En el centro de la estancia principal, dominando el espacio, se alzaba un altar de granito negro, su superficie pulida y manchada por décadas de uso, con canales finamente tallados que convergían en un punto central, diseñados para recoger la esencia y dirigirla hacia un recipiente de plata. Alrededor del altar, grabados en el suelo de piedra, había símbolos que Alena reconoció con un escalofrío como una mezcla de diagramas de relojería complejos y sellos alquímicos destinados a la transmutación de la materia. Era un espacio diseñado no para la vida, sino para el desmantelamiento y la absorción de la misma. En una de las paredes del sótano, oculta tras una pila de barriles de madera que supuestamente contenían aceites y disolventes, el diario describía una pequeña puerta de hierro forjado, casi invisible en la penumbra. No conducía a una bodega o a un almacén, como sería de esperar, sino a un osario. Allí, en ese espacio confinado y sin ventilación, los Novak se deshacían de las piezas sobrantes, los restos que no eran considerados puros o adecuados para el consumo ritual. Los huesos, según explicaba Carl con una meticulosidad escalofriante, eran meticulosamente limpiados de todo tejido y luego pulverizados hasta convertirlos en un fino polvo blanco. Este polvo de hueso era luego mezclado con la argamasa utilizada para reparar y reforzar las paredes del sótano, convirtiendo la propia estructura de la casa en una tumba colectiva, un monumento silencioso a sus víctimas. El silencio del lugar, escribía Novak, era absoluto, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de la energía residual de las almas que habían sido procesadas. El único sonido era el goteo constante de agua filtrándose por las paredes, un tic-tac natural y eterno que servía como metrónomo para sus abominables ceremonias. Para Alena, leer estas descripciones era como caminar por ese sótano, sentir el frío en sus propios huesos y oler el hedor de la santidad pervertida. Con cada página que traducía, con cada secreto que desenterraba, Alena se sentía más atrapada en la mente laberíntica de Carl Novak. Empezaba a entender su lógica retorcida, a ver el mundo a través de sus ojos fríos y calculadores. La disciplina, la precisión, la búsqueda de la perfección, el desprecio por el caos y la debilidad del mundo exterior. Eran valores que ella misma, como académica, apreciaba y practicaba en su propia vida. Y esa comprensión, esa espantosa empatía con el monstruo, fue la parte más aterradora de todas. Se dio cuenta de que los peores monstruos no son aquellos que se deleitan en el caos y la destrucción, sino los que cometen las mayores atrocidades en nombre de un orden superior. Los que creen tan firmemente en la justicia de su causa, que cualquier acto, por depravado que sea, se convierte en un paso necesario y lógico. Los Novak no eran una familia de sádicos que disfrutaban del sufrimiento. Eran una congregación de fanáticos que habían reemplazado a Dios con un mecanismo, y la salvación con el consumo de almas. Su mal no era pasional ni impulsivo, era una ecuación cuidadosamente calculada, una obra de ingeniería del horror. El diario se acercaba a su final, y con él, al clímax del gran proyecto de los Novak, su opus magnum. Alena descubrió con creciente pavor, que su objetivo final no era simplemente la inmortalidad individual de cada miembro de la familia. Eso era solo el primer paso, la preparación de los componentes. El verdadero propósito, la obra maestra que coronaría la vida y la filosofía de Carl Novak, era algo mucho más ambicioso y blasfemo: fusionar las almas de toda su familia en una única conciencia colectiva y eterna. Querían trascender la individualidad, que consideraban una debilidad, una fuente de fricción, para convertirse en una entidad singular, un dios mecánico que existiría fuera de las limitaciones del tiempo. Y para albergar esta nueva forma de vida, habían construido durante décadas el autómata definitivo, no un juguete o un objeto de decoración para un salón aristocrático, sino un recipiente de tamaño humano, una obra de arte de latón, marfil y acero, cuyo mecanismo interno era el más complejo jamás concebido. El canibalismo ritual de docenas de niños había sido el combustible necesario para acumular la energía espiritual necesaria para poner en marcha esta máquina de ascensión. Las últimas páginas del diario, escritas con una caligrafía aún más precisa y febril, detallaban el gran ritual de la unificación, el evento que completaría su obra y les otorgaría la divinidad.
Estaba planeado para el solsticio de invierno de 1863, la noche más larga del año, un momento que consideraban propicio para las grandes transmutaciones. La ceremonia requería un sacrificio final, un catalizador de una pureza sin igual para fusionar todas las esencias que habían consumido a lo largo de los años en una sola. Y este último componente, esta pieza final, no podía ser tomado por la fuerza, pues la coacción corrompería su pureza. Debía ser una ofrenda voluntaria, un acto de fe absoluta en la causa familiar. Con un horror que la dejó sin aliento, un grito ahogado en la garganta, Alena leyó la última entrada de Karl Novak. Describía, con una ternura escalofriante y un orgullo de artesano a punto de completar su creación, la elección del sacrificio, su propia hija menor, Ana, de 8 años. Ella sería, en sus propias y terribles palabras, el corazón de rubí del mecanismo, el volante que equilibraría nuestra eternidad. No había ni una pizca de dolor o remordimiento en sus palabras, solo la satisfacción de un maestro, a punto de colocar la pieza final en su creación más sublime. ¿Cuál parte de esta revelación sombría más te chocó? Deixe su arreasao nos comentarios. La revelación fue tan atroz, tan contraria a cualquier instinto humano, que Alena tuvo que apartarse del diario, empujándolo lejos de sí como si quemara. La imagen de esa niña, Ana, ofrecida por su propio padre a una deidad de engranajes y muelles, la persiguió durante días, superponiéndose a la de su propio antepasado, y a las de todos los niños sin nombre. La historia de los Novak había trascendido el crimen para convertirse en una fábula oscura sobre la aniquilación total en nombre de una fe pervertida. No solo habían destruido a docenas de niños anónimos, sino que, en su búsqueda de la vida eterna, habían consumado el acto definitivo de autodestrucción, devorando a su propia descendencia, su propio futuro. El silencio en los registros históricos después de 1863 cobró un nuevo y terrible significado. La familia Novak no se mudó, ni se arruinó, ni se desvaneció. Se consumieron a sí mismos, se inmolaron en el altar de su propia y demente ambición, convirtiéndose en el último engranaje de su máquina de olvido. Alena sabía que no podía dejar la historia enterrada en las páginas de un diario. La verdad, por monstruosa que fuera, exigía ser confrontada en el mundo físico. Las víctimas, incluido su propio tatarabuelo, merecían algo más que un registro en un libro cifrado. Necesitaba ir a la casa. Necesitaba ver el lugar donde se había desatado ese horror metódico, sentir el eco de sus paredes. Tras una breve investigación en los registros de la propiedad, descubrió con una mezcla de fascinación y pavor, que el edificio seguía en pie, casi sin cambios en su fachada gótica, en el número 27 de la calle Nerudova. Ahora albergaba una tienda de antigüedades, un giro irónico del destino que llenaba la casa de los ecos de otras vidas pasadas. Se armó de valor. Un valor que no sentía, y se dirigió a Malastrana, con el diario guardado en su bolso como un talismán y una maldición. La calle estaba llena de turistas, de risas y del sonido de las cámaras, un marcado y nauseabundo contraste con el silencio que ella sabía que se escondía tras los muros de piedra de esa casa. El propietario de la tienda de antigüedades era un hombre mayor, amable y un poco hastiado, de hombros caídos y ojos cansados, que se quejaba del negocio y de los extraños y persistentes problemas del edificio. Mencionó las corrientes de aire inexplicables que recorrían el local incluso con las ventanas cerradas, el persistente olor a humedad que emanaba del sótano y que ninguna ventilación lograba disipar, y, lo más extraño de todos los ruidos. A veces, en el profundo silencio de la noche, cuando se quedaba a hacer inventario, juraba escuchar el tic-tac rítmico de un reloj que no existía, un sonido claro y metálico que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Otras veces, eran susurros, como voces infantiles atrapadas en las paredes, un murmullo que se desvanecía en cuanto intentaba prestar atención. Y durante los inviernos más fríos, un vago y nauseabundo olor a carne cocinada como un guiso olvidado, parecía subir por las tablas del suelo del sótano. Lo atribuía a la vejez del edificio, a las tuberías o a su propia imaginación senil. No tenía idea de que estaba describiendo con una precisión escalofriante los síntomas de una casa enferma, una estructura cuya memoria estaba impregnada de sufrimiento y ritual.
Alena, usando su credibilidad como historiadora y compartiendo una versión muy editada y aséptica de su investigación sobre los Novak y sus técnicas de relojería, convenció al propietario para que le permitiera examinar el sótano. Llevaba consigo copias de los planos que Karl Novak había dibujado con una precisión de arquitecto en su diario. El descenso por la estrecha escalera de piedra fue como un viaje en el tiempo, un paso a otro reino. El aire se volvió frío y denso al instante, pesado y difícil de respirar. El olor que el propietario había descrito era real, pero mucho más intenso aquí abajo. Una mezcla de tierra húmeda, moho, óxido, y ese otro aroma, antiguo y dulzón, que a Alena le revolvió el estómago y le trajo a la mente las descripciones del diario. El sótano estaba lleno de muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas y cajas de cartón que se deshacían. Un almacén desordenado que era el purgatorio de objetos olvidados. Pero bajo el caos del presente, la estructura descrita en el diario era inconfundible, sus huesos de piedra aún intactos. Guiada por los diagramas de Novak, que se sabía de memoria, Alena se dirigió a la pared trasera, la que estaba oculta por una pila de armarios desvencijados y pesados. Con la ayuda renuente del propietario, que la miraba como si estuviera loca, los apartaron, el sonido de la madera arrastrándose por la piedra resonando en el silencio opresivo. La pared de piedra parecía sólida, idéntica al resto. Pero Alena, al pasar la mano por la superficie fría y húmeda, notó una sutil diferencia en la textura de la argamasa en una sección rectangular. Era más arenosa, más áspera. Recordó la descripción de Novak sobre el polvo de hueso mezclado con el mortero. Siguiendo las instrucciones del diario, golpeó 3 veces una piedra específica. No hubo un clic mecánico sino un sonido hueco, un eco que no debería haber estado allí. Con una palanca que encontraron en un rincón, y tras un esfuerzo considerable, una sección de la pared se movió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta, y liberando una ráfaga de aire viciado y antiguo, un aliento que había estado atrapado durante más de un siglo, un aire que olía a tierra de tumba y a secretos podridos. Entraron en la cámara oculta, un espacio no mucho más grande que un armario, con la única luz de la linterna de Alena cortando la negrura. El aire aquí era aún más frío, un frío que calaba hasta los huesos, y fue entonces cuando lo vieron. En el centro de la pequeña habitación, cubierto por una lona podrida y una gruesa capa de polvo, se encontraba el autómata. Era una figura de tamaño humano sentada en una silla de hierro, una obra maestra de latón y marfil ahora deslustrados. Su rostro era una máscara inexpresiva de porcelana, con ojos de cristal que parecían seguir la luz de la linterna. El mecanismo de su pecho estaba abierto, una maraña de engranajes, muelles y palancas de una complejidad asombrosa. Y allí, en el centro de esa cavidad mecánica, donde debería haber estado el resorte principal, el corazón de la máquina, había algo más. Algo pequeño, blanco y orgánico. Con un horror que superaba todo lo que había leído, Alena enfocó la luz, y vio con una claridad insoportable el pequeño y delicado esqueleto de una niña, acurrucado dentro de la caja torácica del autómata, sus huesos fusionados con el metal por la corrosión y el tiempo. El grito del propietario resonó en el pequeño espacio, un sonido agudo de puro terror que fue rápidamente absorbido por las paredes de piedra. Alena, sin embargo, permaneció en silencio, paralizada, incapaz de apartar la vista. La verdad era insoportable, más visceral y real de lo que cualquier diario podría transmitir. No era solo asesinato, era la aniquilación de la propia familia en nombre de una fe retorcida, la transformación de una hija en una pieza de maquinaria. El ritual no había sido una metáfora, habían construido su dios mecánico, y le habían dado un corazón de hueso y dolor. La familia Novak había alcanzado su propia y particular forma de eternidad. Un monumento a la locura, sellado en una tumba olvidada bajo las calles de Praga. El silencio en la cámara era absoluto, pero Alena creyó oír, o quizás solo lo imaginó, un sonido increíblemente débil, como el último y lento tic-tac de un reloj que finalmente se detiene. La policía fue llamada, por supuesto. Se abrió una investigación oficial, pero la historia era demasiado monstruosa, demasiado antigua, demasiado extraña, para ser aceptada por la burocracia del siglo XXI. Los restos de la niña, que nunca pudo ser identificada con certeza como Anna Novak, fueron retirados con reverencia. El autómata fue confiscado como prueba, y ahora languidece en un almacén de pruebas forenses.
El caso se clasificó oficialmente como un macabro hallazgo histórico, un cuento familiar que se había vuelto terriblemente literal. Pero Alena sabía la verdad en toda su complejidad. El mal de los Novak no residía en la superstición o la barbarie, sino en su fría y calculada precisión, en su capacidad para convertir el horror en una ecuación, el amor en un sacrificio y un alma en un mecanismo. Se había convertido en la guardiana de un secreto que la aislaba del mundo, una verdad que la perseguiría para siempre. La tienda de antigüedades cerró. El edificio del número 27 de la calle Nerudova permanece vacío ahora, con las ventanas cubiertas de polvo, un punto ciego en una calle vibrante de vida. Los turistas pasan por delante sin darle una segunda mirada, ajenos a la historia que se esconde en sus cimientos. Pero a veces, los vecinos de los edificios contiguos dicen que, en las noches de invierno más silenciosas, cuando el viento aúlla por los tejados góticos de Praga, se puede oír algo extraño. No es el sonido de voces ni de pasos, es algo mucho más sutil, mucho más persistente. Es el débil y claro sonido de un mecanismo de relojería, un tic-tac rítmico y metódico que parece emanar de las profundidades de la casa vacía, como si algo en su interior, después de un largo silencio, estuviera intentando, lenta y pacientemente, volver a darse cuerda. La obsesión de Alena Vlkova se había transformado en una fiebre silenciosa, una combustión interna que consumía sus noches y desdibujaba sus días. El mundo exterior, con su tráfico, sus conversaciones triviales y su luz solar, se había vuelto irreal, un escenario de papel pintado detrás del cual se ocultaba la verdadera y única realidad. La Praga de 1862, una ciudad de sombras y engranajes hambrientos. Su apartamento, antes un santuario de orden académico, se había convertido en una extensión de la mente de Karl Novak. Diagramas del diario cubrían las paredes, libros abiertos formaban torres precarias en el suelo, y el aire estaba viciado por el olor a café rancio y a papel viejo. El sueño, cuando llegaba, no ofrecía descanso, sino un descenso a sótanos sónicos donde el único sonido era el tic-tac de innumerables relojes, cada uno marcando el compás de un corazón infantil que se detenía. Se despertaba con el pulso acelerado, con el eco de un clic metálico en sus oídos, convencida de que la voz de Novak no solo estaba en las páginas, sino que se había convertido en un susurro permanente en el fondo de su propia conciencia, una lógica fría que intentaba justificar lo injustificable. El diario de Karl Novak había dejado de ser un mero documento histórico para convertirse en un grimorio, un manual de instrucciones para la deconstrucción del alma. Alena ya no lo leía como una académica que analiza una fuente primaria, sino como una cautiva que escucha la confesión de su carcelero. Con cada frase descifrada, sentía que una parte de su propia racionalidad se erosionaba, reemplazada por la lógica terrible y coherente de la familia Novak. Empezó a comprender, y eso era lo más pavoroso, que para ellos no había maldad en sus actos. Cada desaparición, cada sacrificio era un paso necesario en un gran proyecto de ingeniería espiritual. El horror no residía en la pasión o en el sadismo, sino en la ausencia total de estos. Era un mal industrializado, metódico, tan desprovisto de emoción como el ensamblaje de un reloj. Alena se encontraba mirando al abismo, no de la locura caótica, sino de una razón llevada a su extremo más monstruoso, una razón que había decidido que la moralidad era simplemente un engranaje defectuoso que debía ser eliminado del mecanismo. A medida que profundizaba en las páginas centrales del diario, Alena descubrió que lo que había interpretado como un simple canibalismo ritual para la longevidad era, en realidad, algo mucho más complejo y sistemático. Los Novak no solo consumían la carne, practicaban una especie de alquimia visceral. El diario contenía lo que solo podía describirse como recetas, detalladas con la precisión de un maestro cocinero y la frialdad de un anatomista. Cada componente, cada niño, era seleccionado por cualidades específicas que Novak describía en términos de relojería: la elasticidad de un espíritu joven, la pureza de un corazón sin pecados, la tensión de una voluntad aún no quebrada por el mundo. Había capítulos enteros dedicados a la preparación, a los tipos de cortes, a las hierbas que debían usarse no para el sabor sino para catalizar la transferencia de esencia. No era un festín de barbarie, sino una liturgia científica, una comunión en la que creían estar absorbiendo las virtudes mecánicas del alma inocente, para reparar las suyas propias.
La cosmología de los Novak, revelada en estos pasajes, era una herejía de una originalidad aterradora. Veían a Dios como el gran relojero, un artífice, que había creado el universo como un mecanismo perfecto pero que lo había abandonado a su suerte, dejándolo a merced del desgaste y la entropía. La humanidad, con su libre albedrío, era la principal causa de la fricción y el óxido en esta gran maquinaria divina. Se consideraban a sí mismos no como pecadores, sino como los únicos verdaderos fieles, los mantenedores, los mecánicos sagrados, cuya tarea era preservar el orden divino a pequeña escala, empezando por sus propias almas. El consumo de la inocencia era por tanto un acto de restauración, un intento de devolver a sus espíritus el movimiento original, con el que habían sido creados, antes de que el tiempo y el pecado los corrompieran. Eran, en su propia y demente visión, los únicos que realmente entendían la naturaleza del universo, y el resto de la humanidad simplemente se dejaba oxidar hasta la nada. Alena se topó entonces con una serie de diagramas de una complejidad asombrosa que ocupaban varias páginas del diario. No eran planos de relojes ni de autómatas convencionales. Eran los diseños de lo que Carl Novak llamaba su opus magnum, su obra maestra. Se trataba de un autómata de tamaño humano, una figura andrógina de latón y marfil, cuyo esqueleto de acero albergaba un mecanismo interno tan intrincado que parecía más un sistema nervioso que un conjunto de engranajes. Novak lo describía no como una máquina sino como un recipiente, un arca para la conciencia. Su objetivo final, la verdadera razón de décadas de sacrificios, no era la simple inmortalidad individual. Era algo mucho más grandioso y blasfemo, la fusión de las almas de toda la familia Novak, en una única conciencia colectiva y eterna, una entidad singular, que habitaría el cuerpo del autómata y existiría fuera de las limitaciones del tiempo y la carne. La comprensión de este plan final golpeó a Alena con la fuerza de una revelación física. El canibalismo no era el fin, sino el medio. Cada niño consumido no era solo para el mantenimiento, sino para la acumulación de energía anímica, el combustible necesario para poner en marcha el ritual de unificación. El diario describía cómo las esencias absorbidas se almacenaban dentro de sus propios cuerpos, esperando ser liberadas y transferidas al recipiente mecánico en una ceremonia final. Se veían a sí mismos como los pioneros de una nueva forma de existencia, trascendiendo la frágil y solitaria condición humana para convertirse en un dios familiar, una deidad de engranajes y memoria compartida. La arrogancia de su ambición era tan vasta, tan monumental, que por un momento eclipsó incluso el horror de sus métodos. No querían salvar sus almas, querían reemplazarlas con algo que ellos mismos habían construido. El diario detallaba el gran ritual de la unificación con una minuciosidad febril. Estaba planeado para el solsticio de invierno de 1863, la noche más larga del año, un momento simbólico que representaba el triunfo de la memoria sobre el olvido, de la luz artificial sobre la oscuridad natural. La ceremonia tendría lugar en el sótano en el taller del alma, y requeriría que todos los miembros de la familia, desde el patriarca Carl hasta los sirvientes más leales que habían sido iniciados en el culto, participaran en un último festín. Después, mediante una combinación de cánticos basados en fórmulas matemáticas y la activación de ciertos mecanismos sónicos ocultos en el taller, liberarían sus esencias acumuladas, que serían atraídas hacia el autómata como limaduras de hierro hacia un imán. El plan era perfecto, cada variable calculada, cada paso ensayado. Solo faltaba un componente, el más crucial de todos. Ese componente final, el catalizador que uniría todas las almas en una sola conciencia coherente, era descrito en el diario con una reverencia casi religiosa. Novak lo llamaba el corazón de rubí, o el volante de escape puro. Explicaba que, para que la fusión fuera perfecta, se necesitaba una fuente de inocencia tan potente, que actuara como el núcleo gravitacional de la nueva entidad. Esta esencia no podía ser tomada por la fuerza, ya que el miedo y la resistencia la corromperían. Debía ser una ofrenda voluntaria, un sacrificio nacido del amor y la fe absoluta en el proyecto familiar. Alena pasó la página con un presentimiento de pavor tan intenso, que sintió que el aire se espesaba a su alrededor, volviéndose irrespirable. Y allí, en la última entrada fechada del diario, encontró la respuesta. Carl Novak describía, con una ternura que helaba la sangre, y un orgullo de artesano que ponía el toque final a su obra maestra, la identidad del sacrificio.
No era un extraño, ni un huérfano especialmente puro. Era su propia hija menor, Anna, de 8 años. Con una prosa serena y desprovista de cualquier atisbo de conflicto o dolor, explicaba cómo la había preparado desde su nacimiento para este propósito, cómo la había educado en la fe del mecanismo, y cómo ella había aceptado su destino con una alegría devota, viendo su muerte no como un final, sino como el honor de convertirse en el corazón eterno de su familia. Ella será el péndulo que marque nuestro tiempo inmortal, escribió Karl. Su amor es el resorte principal que nos dará cuerda para siempre. La frase, tan poética y tan monstruosa, se grabó a fuego en la mente de Alena. El monstruo no solo devoraba a los hijos de otros, se había consumido a sí mismo en un acto final de fe pervertida. ¿Qué parte de esta revelación sombría os ha impactado más? Dejad vuestra reacción en los comentarios. El libro se cerró de golpe con un sonido seco, como el de un hueso al romperse. Alena se apartó de su escritorio, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared opuesta. Se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas, temblando incontrolablemente. El horror ya no era una curiosidad intelectual ni una tragedia histórica. Era una herida abierta. La imagen de Anna, una niña de 8 años caminando voluntariamente hacia un altar para ser consumida por su propia familia, se repetía en su mente una y otra vez. La historia de los Novak había alcanzado su cénit de depravación. No era solo un culto de asesinos, era una historia sobre la aniquilación total del amor, la perversión del vínculo más sagrado, el paterno, transformado en el mecanismo de un sacrificio abominable. El silencio en los registros históricos después de 1863, ahora tenía una explicación. La familia no se había mudado. Se habían inmolado, borrándose del mundo en un intento de renacer como un dios de latón y hueso. Durante días Alena no pudo volver a tocar el diario. Lo cubrió con un paño negro, como si fuera un cadáver, pero su presencia llenaba la habitación. Una masa oscura y pesada que parecía absorber la luz. La investigación había llegado a un callejón sin salida documental, pero para ella, estaba lejos de terminar. Las palabras de Novak ya no eran suficientes. Necesitaba la verdad física, la prueba tangible que anclara esta pesadilla al mundo real. Los fantasmas de los niños desaparecidos, el espectro de su propio tatarabuelo, y sobre todo, la pequeña sombra de Anna, exigían algo más que ser una nota a pie de página en una historia secreta. Exigían un testigo. Y Alena supo, con una certeza que la asustaba, que ese testigo tenía que ser ella. Debía ir a la casa. Debía descender a ese sótano, y enfrentarse al lugar donde la razón se había convertido en un matadero. Su investigación se trasladó de los archivos polvorientos a los registros de la propiedad de la ciudad, un mundo mucho más mundano de escrituras y planos catastrales. Con una facilidad casi decepcionante, encontró la dirección. El edificio del número 27 de la calle Nerudova, en el corazón de Malá Strana, seguía en pie, su fachada gótica apenas alterada por el paso de un siglo y medio. Los registros indicaban que había cambiado de manos muchas veces a lo largo de las décadas, pero que su estructura fundamental, especialmente los sótanos, nunca había sido reformada significativamente. Actualmente, albergaba una tienda de antigüedades. La ironía era tan cruel y tan perfecta, que a Alena le pareció un diseño deliberado del destino. La casa que se había tragado el pasado ahora estaba llena de los objetos olvidados de otras personas. Un museo involuntario del tiempo detenido. Armada con su conocimiento, con copias de los diagramas del sótano y con un valor que sentía prestado, Alena se dirigió hacia Malá Strana. Caminar por esas calles empedradas ya no era un placer estético. Cada fachada barroca, cada estatua de un santo, le parecía ahora una máscara que ocultaba una podredumbre invisible. La Praga turística, con sus músicos callejeros y sus tiendas de souvenirs, se disolvió ante sus ojos, revelando la ciudad de sombras que Novak había descrito. Sentía el peso de las miradas de las ventanas, como si la ciudad misma la observara, consciente de que ella portaba un secreto que sus piedras habían intentado olvidar. Cuando finalmente se paró frente al número 27, sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento de otoño. La casa parecía exhalar un silencio más profundo que el de sus vecinas, una quietud que no era de paz, sino de saciedad. La campanilla de la puerta de la tienda de antigüedades sonó con una alegría discordante cuando entró.
El interior estaba abarrotado de muebles, relojes de péndulo silenciosos, porcelanas y retratos de desconocidos de ojos vidriosos. El aire era denso y olía a polvo, a cera para muebles y a algo más. Un olor subterráneo, vagamente metálico y orgánico, que le resultó familiar por las descripciones del diario. El propietario, un hombre mayor de aspecto cansado, la saludó con una cortesía distraída. Alena, presentándose como historiadora especializada en los gremios de la zona, comenzó a hacerle preguntas sobre la historia del edificio. El hombre se encogió de hombros, hablando de las extrañas peculiaridades de la casa como si fueran viejos y molestos parientes. Mencionó las tuberías ruidosas, las corrientes de aire y la humedad persistente del sótano. Pero Alena, guiando la conversación con una habilidad recién descubierta para la manipulación sutil, lo presionó para obtener más detalles. Y el hombre, quizás aliviado de poder quejarse a alguien que parecía genuinamente interesado, comenzó a hablar de las cosas más extrañas. Habló del tic-tac fantasma, un sonido rítmico que a veces se oía por la noche, cuando todo estaba en silencio, y que nunca lograba localizar. Habló de los susurros, sonidos que parecían conversaciones infantiles justo al borde de la audición, que atribuía al viento en las chimeneas. Y finalmente, con cierta vergüenza, mencionó el olor. Un olor a carne cocinada, débil pero inconfundible, que a veces subía del sótano en los días más fríos del invierno. Como si alguien hubiera dejado un guiso en el fuego durante 100 años, dijo, intentando bromear. Pero no había humor en sus ojos. Alena sintió que cada palabra del hombre era una confirmación, cada anécdota un eco de la verdad que ella ya conocía. Usando toda su credibilidad académica, Alena le explicó que estaba investigando las técnicas de construcción de sótanos del siglo XIX, y que el de su edificio era, según los archivos, un ejemplo particularmente bien conservado. Le preguntó si le permitiría bajar a echar un vistazo, quizás tomar algunas fotografías. El propietario, aunque extrañado, se mostró reacio al principio. El sótano era un desastre, un almacén caótico, y no le gustaba bajar allí. Pero la insistencia tranquila y profesional de Alena, junto con la promesa de que no le llevaría mucho tiempo, finalmente lo convenció. Mientras él buscaba la llave en un cajón desordenado, el corazón de Alena martilleaba contra sus costillas. Estaba a punto de cruzar el umbral final, de abandonar el mundo de los textos, y entrar en el espacio físico donde se había perpetrado el horror. La puerta de madera que conducía al sótano parecía una boca oscura y expectante. El descenso por la escalera de piedra fue como sumergirse en agua fría. La temperatura bajó varios grados de golpe, y el aire se volvió pesado, cargado de la humedad que emanaba de las paredes rezumantes. El olor a moho y a tierra se intensificó, pero debajo de él, Alena pudo percibir claramente el otro aroma, el dulzón y metálico que había obsesionado sus sueños. El sótano estaba tal y como el propietario lo había descrito. Un caos de objetos cubiertos de telarañas bajo la luz de una única bombilla desnuda. Pero a través del desorden, Alena reconoció la disposición del espacio a partir de los diagramas de Novak. Vio el lugar donde debería haber estado el altar de granito, ahora ocupado por una pila de sillas rotas. Y vio la pared del fondo, la que, según el diario, ocultaba la cámara ritual y el osario. Estaba parcialmente oculta por unos pesados armarios de roble. «Es por aquí», dijo Alena, su voz sonando extrañamente firme en el silencio opresivo. El propietario la miró con recelo, pero su curiosidad pareció vencer a su aprensión. Juntos, con un esfuerzo que les hizo jadear en el aire sin oxígeno, apartaron los armarios, el sonido de la madera raspando la piedra resonando como un grito en la quietud. La pared de piedra que quedó al descubierto parecía idéntica al resto. No había juntas ni cerraduras, ni ninguna señal de una puerta. El propietario la miró, a punto de decir que allí no había nada. Pero Alena, guiada por una certeza que iba más allá de la razón, se acercó y pasó los dedos por la superficie fría y húmeda. Recordó las palabras de Novak sobre la argamasa mezclada con polvo de hueso. Y entonces, sus dedos encontraron una sutil diferencia de textura. Una sección rectangular donde el mortero era más poroso, casi arenoso al tacto. Siguiendo las instrucciones crípticas del diario, que había memorizado como una oración, Alena localizó una piedra específica, ligeramente más oscura que las demás, a la altura de su hombro.
Contuvo la respiración y golpeó 3 veces con los nudillos. El sonido no fue el de un golpe seco contra piedra maciza. Fue un sonido hueco, profundo, un eco que sugería un vacío detrás. Un mecanismo interno, oxidado por el tiempo y la inactividad, emitió un chirrido agudo y prolongado, como un suspiro metálico. Lentamente, con el gemido de la piedra contra la piedra, una sección de la pared comenzó a moverse hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta, una negrura tan densa que parecía sólida. De la abertura surgió una ráfaga de aire viciado, un aliento que había estado sellado durante más de un siglo, un aire que olía a tierra de tumba, a metal oxidado y al inconfundible y tenue perfume del olvido. Armada con la linterna de su teléfono, Alena fue la primera en asomarse a la cámara oculta. Era un espacio pequeño y claustrofóbico, no mucho más grande que una despensa. Las paredes estaban cubiertas de una capa de moho negro y brillante, y el suelo era de tierra apisonada. El haz de luz barrió la oscuridad, revelando fragmentos de herramientas oxidadas en el suelo y extraños símbolos grabados en las paredes. Y entonces, la luz se posó en el centro de la habitación. Allí, cubierto por los restos podridos de una lona y una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve sucia, se encontraba el autómata. Estaba sentado en una silla de hierro forjado, una figura de tamaño humano hecha de latón deslustrado y placas de marfil amarillento. Su rostro era una máscara de porcelana sin expresión, con ojos de cristal que reflejaban la luz de la linterna con un brillo muerto. La visión era tan impactante, tan fiel a las descripciones del diario, que Alena sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. El propietario ahogó un grito detrás de ella. Alena, sin embargo, se acercó, movida por una fuerza que no comprendía. El pecho del autómata estaba abierto, como si hubiera sido dejado así a propósito tras la ceremonia. La luz de la linterna penetró en la cavidad, revelando una maraña de engranajes, muelles y palancas de una complejidad que desafiaba la comprensión. Era un universo mecánico, detenido en el tiempo. Y allí, en el centro de esa maquinaria silenciosa, donde debería haber estado el resorte principal, el corazón de la máquina, había algo más. Algo pequeño, blanco y orgánico, acurrucado como un feto. Con un horror que finalmente rompió su compostura y la hizo jadear en busca de aire, Alena enfocó la luz y vio con una claridad insoportable el pequeño y delicado esqueleto de una niña, sus huesos fusionados con el metal por la corrosión y el abrazo del tiempo. El corazón de Ruby. El volante de escape puro. Ana. El grito del propietario esta vez fue agudo y lleno de pánico. Un sonido que rompió el hechizo centenario del lugar. Salió corriendo, tropezando en la escalera en su huida hacia la luz y el aire del mundo de los vivos. Pero Alena se quedó inmóvil, paralizada, con el haz de luz temblando en su mano. La verdad ya no era una teoría, ya no eran palabras en una página. Era un esqueleto en una máquina. Era la fusión literal de la carne y el metal, de la inocencia y la ambición. El ritual de los Novak no había sido una metáfora. Habían construido su dios, y le habían dado un corazón de hueso y de pena. El silencio en la cámara era absoluto, un silencio de tumba. Pero en ese momento, justo antes de que el pánico se apoderara de ella y la obligara a huir, Alena juró escuchar algo. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible, como el primer y vacilante clic de un engranaje que, después de un largo, largo sueño, intenta volver a moverse. La llegada de la policía convirtió la escena en un caos profano de luces intermitentes, cintas amarillas y voces que resonaban con demasiada fuerza en la quietud de la casa. La historia, una vez filtrada a través de informes oficiales y la incredulidad de los detectives, se simplificó hasta volverse casi irreconocible. Se habló de un macabro hallazgo histórico, de un posible culto familiar extinto, de una extraña práctica funeraria. La palabra canibalismo fue evitada, considerada demasiado sensacionalista. Los restos de la niña, que nunca pudo ser identificada oficialmente como Ana Novak, fueron retirados con una solemnidad clínica. El autómata, la prueba silenciosa de una locura inimaginable, fue desmontado con cuidado y transportado a un almacén de pruebas forenses, etiquetado como un artefacto sin contexto claro. El caso se cerró antes de abrirse realmente, archivado como una anomalía histórica, demasiado antiguo para la justicia, demasiado monstruoso para la comprensión.
Pero Alena Belkova conocía la verdad completa, y ese conocimiento se convirtió en su prisión. Se había convertido en la única guardiana de la memoria de los Novak, una carga que la aislaba del mundo. Volvió a su vida académica, pero algo se había roto en su interior. La precisión y el orden que antes admiraba en su trabajo ahora le parecían ecos de la metódica locura de Karl. Veía patrones donde antes solo veía datos, y en el silencio de los archivos, a veces creía oír el tic-tac de un reloj invisible. La casa del número 27 fue clausurada, sus ventanas tapiadas, convirtiéndose en una cicatriz en la hermosa cara de Malastrana. Se convirtió en una de esas casas sobre las que los niños inventan historias, sin saber que ninguna de sus fantasías podría acercarse a la verdad que se escondía en sus cimientos. La historia de los Novak fue enterrada de nuevo, esta vez bajo el peso de la burocracia y el deseo colectivo de olvidar. El legado de la familia, sin embargo, se negó a desaparecer por completo. La tienda de antigüedades nunca volvió a abrir, y nadie quiso comprar el edificio. Se convirtió en un punto ciego, un lugar que la gente evitaba instintivamente. Los vecinos de los edificios contiguos, especialmente los más ancianos, a veces hablan en susurros de la casa vacía. Cuentan que en las noches de invierno más silenciosas, cuando la nieve ahoga los sonidos de la ciudad, se puede oír algo extraño. No es el viento, ni las tuberías. Es un sonido débil pero claro, un tic-tac rítmico y constante, que parece emanar de las profundidades de la casa, como si un mecanismo complejo, después de un largo letargo, estuviera siendo reparado y calibrado por manos invisibles. Como si algo en su interior, pacientemente, estuviera volviendo a darse cuerda, esperando el momento adecuado para marcar de nuevo la hora. Si esta investigación te prendeu a teu fin, demonstre seu apoyo curtindo o vídeo y compartillando con alguien que també con acento agudo adora misterios. Y para no perder nenhuma historia, inscrévase y active o sino. La maquinaria de la ley moderna, con su lógica de protocolos y su lenguaje aséptico, intentó procesar el horror del número 27 de la calle Nerudova, pero el horror se negó a ser catalogado. Las luces forenses, crudas y blancas, profanaron la oscuridad centenaria del sótano, revelando cada mancha y cada arañazo en la piedra, pero eran incapaces de iluminar la verdadera naturaleza de la oscuridad que impregnaba el lugar. Los informes se redactaron con una precisión deliberadamente desapasionada, utilizando términos como restos humanos no identificados, artefacto mecánico de origen incierto, y posible actividad de culto familiar extinto. El autómata, esa obra maestra de la blasfemia, fue desmontado pieza por técnicos con guantes de látex, sus engranajes y palancas etiquetados y guardados en cajas estériles, un acto que, en su desmantelamiento metódico, parecía un eco perverso del propio modus operandi de los Novak. La historia fue convenientemente simplificada, reducida a una anomalía histórica, una nota a pie de página macabra en los anales de la ciudad. La verdad, en toda su monstruosa complejidad, era demasiado grande, demasiado irracional, para caber en los estrechos confines de un archivo policial. Era más fácil, más seguro enterrarla de nuevo, esta vez bajo el peso de la burocracia, y el deseo colectivo de no mirar directamente al abismo. El mal de los Novak no fue derrotado, simplemente fue archivado. Para Alena Belkova, sin embargo, no hubo archivo que pudiera contener la verdad. El conocimiento no la había liberado, la había encarcelado. Se había convertido en la única guardiana viva de una memoria tóxica, una sacerdotisa involuntaria de un culto extinto. El mundo al que regresó, el mundo de las conferencias académicas, los plazos de entrega y el café de la mañana, le parecía ahora un decorado frágil y absurdo. El silencio de su apartamento, antes un refugio para la concentración, se había poblado de sonidos fantasmales. El tic-tac. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con el corazón desbocado, convencida de haber oído el ritmo claro y metálico de un escape de áncora, justo al lado de su oído. Su propio trabajo, su obsesión por el orden y la precisión en la catalogación de la historia, se había vuelto en su contra, un reflejo grotesco de la metódica locura de Karl Novak. Se miraba las manos, las mismas que habían pasado las páginas del diario, y veía en ellas la mancha de un secreto que no podía compartir con nadie. Se había convertido en una extraña en su propia vida, una historiadora que ya no podía encontrar consuelo en el pasado, porque sabía que el pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado.
Simplemente dormía, esperando. El edificio del número 27 de la calle Nerudova comenzó su propia y lenta descomposición, una decadencia que parecía emanar de dentro hacia afuera. La tienda de antigüedades cerró sus puertas para siempre, y el propietario, un hombre quebrado por lo que había visto, se mudó a las afueras, buscando un silencio que no estuviera preñado de susurros. Nadie quiso comprar la propiedad. Se convirtió en un punto ciego en el vibrante tapiz de Malastrana. Una casa con las ventanas cubiertas de un polvo tan espeso que parecían cataratas sobre ojos muertos. Los turistas pasaban por delante, fotografiando las fachadas vecinas, instintivamente ajenos a su presencia. Como si la casa emitiera una frecuencia que repelía la vida. Pero la gente del lugar sabía. No conocían la historia, no los detalles, pero sentían el peso de la memoria del edificio. Los niños inventaron nuevas leyendas sobre la casa del relojero sin corazón. Cuentos que, a pesar de su fantasía, no lograban ni arañar la superficie de la verdad. La casa se convirtió en un monumento al olvido, un osario vertical cuyo silencio era más ruidoso que cualquier grito, un silencio que había digerido demasiadas vidas y que aún parecía tener hambre. El legado de los Novak se negó a permanecer completamente sellado tras los muros tapiados. Se filtró en el folclore del barrio, convirtiéndose en una superstición persistente. La gente dejó de comprar relojes antiguos en las tiendas cercanas, temiendo llevarse a casa algo más que un simple mecanismo para medir el tiempo. Y luego estaban los testimonios de los vecinos más próximos, historias contadas en voz baja en las tabernas durante las largas noches de invierno. Hablaban de cómo, cuando la nieve cae sobre Praga y la ciudad contiene la respiración bajo un manto de silencio blanco, se puede oír algo. No es el viento en la chimenea, ni el crujido de la madera vieja. Es un sonido débil pero inconfundible, un pulso metálico, rítmico y constante, que parece emanar de las profundidades de la casa vacía, un tic-tac, un latido anómalo en el corazón de piedra de la ciudad, que se detiene tan bruscamente como empieza, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y expectante. Es como si el alma mecánica de la casa, su memoria de precisión y horror, se negara a detenerse por completo, manteniendo un ritmo mínimo, una hibernación activa, a la espera de una señal. El verdadero horror de la familia Novak no residía en su barbarie, sino en la perversión de la razón. No eran salvajes entregados a impulsos primarios, eran ingenieros del alma, artesanos de la inmortalidad. En su cosmovisión, no había espacio para la fe ciega o la gracia divina. Habían mirado el universo y solo habían visto un gran mecanismo de relojería, y a Dios, como un artífice ausente que había abandonado su creación. Su pecado no fue la soberbia de querer ser como dioses, sino la de creer que podían construir uno mejor, más eficiente, eterno. No buscaron la salvación, buscaron la optimización. Y en esa búsqueda, despojaron a la humanidad de todo lo que la define, el amor, la compasión, el sacrificio. Y lo reemplazaron con engranajes, palancas y la fría lógica de la eficiencia. El descubrimiento de Ana en el corazón del autómata fue interpretado como el fracaso de su gran ritual, la prueba de que su blasfemia había sido castigada con la inercia y la muerte. Pero esa es una conclusión tranquilizadora, una que nos permite dormir por la noche. Hay otra posibilidad, mucho más oscura. ¿Y si el ritual no fracasó? ¿Y si la fusión fue un éxito, pero la energía acumulada no fue suficiente para animar el recipiente, para darle cuerda por completo? ¿Y si la conciencia colectiva de los Novak, una amalgama de las almas de toda una familia, y la esencia de docenas de niños, no murió, sino que simplemente entró en un estado de latencia, un sueño profundo y mecánico dentro de los muros de esa casa? ¿Y si todo lo que necesita es un nuevo componente, una nueva fuente de energía, un nuevo corazón de rubí para completar el mecanismo y despertar? La historia no termina con un esqueleto en una máquina, quizás, solo está en pausa. El mal de los Novak no fue erradicado, fue sellado. Y todo sello, con el tiempo puede romperse. El eco de sus víctimas no es un lamento por lo que pasó, sino una advertencia de lo que podría algún día volver a pasar. La cámara se aleja lentamente de la fachada del número 27, ascendiendo en la fría noche de Praga. Los tejados góticos se recortan como dientes de dragón contra un cielo de color púrpura oscuro. La ciudad con sus millones de luces parece un vasto circuito, vivo y palpitante.
Pero nuestro foco vuelve a una única ventana en el piso superior de la casa abandonada. Por un instante, un parpadeo, una luz débil parece encenderse y apagarse en su interior. Podría ser el reflejo de una farola, el faro de un coche lejano. O podría no serlo. Y entonces, mientras la imagen se funde a negro, el sonido emerge del silencio. No es un eco, no es un recuerdo. Es el sonido nítido, claro y deliberado de un mecanismo de relojería que, tras más de un siglo de inactividad, se pone en marcha. Un clic. Y luego otro. Un ritmo que comienza. Si esta investigación te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia desenterrada del olvido, suscríbete y activa la campana.